cielos, Señor. Gracias, papito amado. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Padre amado. Nos has traído a tu casa, nos has bendecido el día de hoy. No sabemos de cuántos peligros tú nos guardaste, nos libraste, Señor. Quizá el enemigo quiso atacarnos y tú nos cubriste, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias porque hasta aquí hemos visto tu mano de poder. Hasta aquí tú nos has ayudado, nos has bendecido. Y sabemos, Señor, que nos vas a guardar hasta el día final, Señor. En el nombre de Jesús te suplicamos, Padre amado, que nos hables en esta noche, que nos enseñes tu palabra, que seas tú hablándonos a cada uno, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Esta noche, mis hermanos, yo quiero hablar acerca de este tema, conociendo tu propósito en la vida. Muchas veces, o hay mucha gente que no tiene una meta bien definida, no tiene un propósito en la vida, simplemente nació y por el mismo hecho de la naturaleza empieza a crecer y bueno, va creciendo. ¿Y qué vas a hacer? Nada. Come, trabaja, duerme, y esa es su vida de todos los días. Y no tiene una meta, no sabe para dónde va, no sabe lo que quiere. Y eso nos pasa a la mayoría. Se ve a los jóvenes cuando, bueno, entran a estudiar, ¿verdad? Son niños, tienen que sacar la primaria, básicos. Pero ya después de básicos no saben qué van a estudiar, si van a seguir bachillerato, si van a seguir, bueno, aunque ahora creo que para magisterio ya es la universidad, ¿verdad? Pero a veces solo es como que yo conocí a muchos de mis compañeros, de mis amigos, de mis contemporáneos, que salimos de básicos y ahora ¿qué vamos a seguir? Aunque sea magisterio, aunque sea perito contador. ¿Y por qué? Porque es lo único que hay. No es aquello de decir yo quiero ser, qué sé yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser licenciado, yo quiero ser astronauta. No es aquello de decir yo tengo una meta bien definida, qué es lo que quiero. Son pocos. Bueno, ahora quizás los tiempos han cambiado, pero a veces uno le pregunta a los jóvenes, ¿y qué vas a seguir? Todavía no sé. No sé si les ha pasado eso. Eso es con los patojos. Pero que ya nosotros, imagínense, ya después de 30, 40 años, todavía no sepamos qué es lo que queremos. Y no es tanto qué es lo que quiero, porque a uno se le ocurre un montón de cosas, ¿verdad? Sino qué es lo que quiere Dios para mi vida. ¿Qué es lo que quiere Dios que yo haga? Y entonces déjeme decirles que cada uno de nosotros, cada uno, todos, no hay nadie que haya venido a esta tierra por casualidad, por accidente, por un error. Todo el que viene a esta tierra viene con un plan, con un propósito marcado por Dios. O sea, todos tenemos un propósito. El Señor dice: voy a mandar allá arriba pues éramos espíritu, ahí nos pusieron cuerpo aquí abajo. Voy a mandar este espíritu a la tierra y lo voy a mandar, y el Señor ya sabe a qué lugar nos tenía que mandar. Y ahí donde nacimos es porque ahí el Señor decidió, antes de enviarnos, decidió dónde íbamos a nacer. Él decidió quiénes iban a ser nuestros padres, quiénes iban a ser nuestros hermanos. Entonces él lo decidió todo. Pero no es cuestión de voy a mandar a este y a ver a dónde cae, ¿verdad? No, el Señor nos mandó a un lugar específico. Y puede que alguien a donde nació no termine ahí su vida, sino que tenga que emigrar hacia otro lugar, y en ese otro lugar ahí va a ser su propósito. Pero no es que el Señor se equivocó en mandarlo aquí y después lo mandó para allá. No, es aquí vino para ser formado, para crecer, para hacer algo ahí,
y después dice el Señor: terminaste tu propósito, terminaste lo que tenías que hacer aquí, ahora te voy a mandar para allá. Y entonces cada uno tiene un propósito. La pregunta es: ¿nosotros estamos cumpliendo ese propósito de Dios en nuestra vida? Para empezar, miren, una cosa es el propósito espiritual y otra cosa es el plan, el propósito que Dios puso. Miren, mucha gente viene ya marcada, o no mucha, todos venimos marcados para algo, pero entonces algunos vinieron marcados para ser ingenieros. Y entonces venía marcado para ser ingeniero. ¿Y qué pasa si ese que venía marcado para ser ingeniero, de repente, como no supo cuál era su propósito, y entonces marcado para ser ingeniero, qué sé yo, ingeniero civil, pero primero se pone a estudiar medicina, pasa 2 años estudiando medicina y no va a funcionar? Puede ser que sea muy inteligente y saca buenas notas y va adelante, pero no se va a sentir satisfecho. No se va a sentir satisfecho. ¿Conocen ustedes a alguien así que comenzó estudiando una cosa en la universidad y de repente dice: no, esto no me gusta, y lo deja tirado? Pero de repente empieza a sentir el deseo: voy a estudiar otra cosa. Y empieza: bueno, no me gustó la medicina, voy a estudiar finanzas. Y tal vez venía marcado para ingeniero y hasta después de tanto tiempo dice: no, ya sé lo que quiero, ingeniería. Y se mete y ahí le va bien, ahí hace cosas grandes. Entonces, todos aquellos personajes que han hecho grandes cosas, que han alcanzado un nivel muy alto, es porque están justo en lo que tenían que estar. Y otros que están luchando y luchando y luchando, es porque quizás no se definieron bien qué era lo que querían. Que no es tanto qué es lo que quiero, sino descubrir el propósito que Dios puso en mí. Entonces tenemos nosotros que aprender a conocer ese propósito. El propósito en lo material, en lo físico, pero también en el propósito en lo espiritual. Entonces hay gente que va a tener que trabajar en lo secular y quizá hasta tiene un llamado en lo espiritual, y quizá tendrá que trabajar las dos cosas, o por un tiempo las dos cosas, y al final dedicarse solo a lo espiritual. O quizá nunca va a tener un llamamiento a tiempo completo en lo espiritual y siempre va a ser en lo físico. Y entonces la cosa es descubrir a qué nos llamó el Señor. Descubrir para qué vine yo a esta tierra, para qué vine yo a este mundo. Y entonces hay gente que dice: no, es que yo nací en la familia equivocada. Nadie nace en la familia equivocada. Nadie nace en la familia equivocada, porque Dios no se equivoca. Todos nacimos en la familia que ya estábamos predestinados. Todos nacimos ahí en esa familia. Y entonces bueno, el Señor me puso aquí, tengo que trabajar y hacer que todo esto funcione. Entonces tenemos que aprender. Entonces miren, hay gente que cree que no sé, ahí que no tienen la edad, no tienen la madurez, por ejemplo, para servir al Señor. No, es que todavía no es tiempo. No es cuestión de que todavía no es tiempo. Es cuestión de que en cada tiempo, cuando se es niño, cuando se es adolescente, cuando se es joven, joven, adulto y maduro, en cada temporada que nosotros vivimos, cada una de esas cosas, nosotros tenemos que servir en algo. Entonces los niños, me gusta ver, por ejemplo, niños danzando. Es decir, tiene que haber, y yo anhelo con todo mi corazón, niños en la alabanza. Yo quisiera ver niños de 8 o 10 años tocando teclado, tocando la batería, tocando flauta. Y a veces, no, es que son niños, ellos no pueden. Claro que sí, claro que sí pueden. Lo que pasa es que a veces nosotros los papás
no los ayudamos para que lo hagan, y ellos muchas veces también tienen miedo. Entonces, tienen miedo, ayudémoslos a vencer el miedo, empujémoslos. La cosa es que ellos vayan encontrando su lugar en este mundo, que vayan encontrando su lugar. Entonces, ¿por qué solo jóvenes y adultos están en la alabanza? Muchas veces es porque o no se les da la oportunidad, o creemos eso, que no están en la edad para hacerlo, que no es que tienen que madurar. No, el Señor usó a gente que uno podría decir, pero ¿por qué los usó? Miren, a Samuel el Señor lo usó desde niño. Nos preguntemos, recuerden, ¿dónde dormía Samuel? Pensemos, por ejemplo, ¿a qué edad lo llevaría Ana al templo? ¿Cuántos años tendría Samuel cuando lo llevó al templo? El trato con Dios era Ana y Dios, ellos dos. O Ana hizo un trato, hizo un voto, y ella dijo: solo que lo destete, solo que deje de mamar, y lo voy a llevar al templo. Entonces, ¿cuántos años pudo haber tenido Samuel? Ahora lo más que maman, 1 año. Supongamos que Samuel haya llegado de 4 o 5 años, que la mamá no lo quería devolver, ¿verdad? No lo quería entregar. 5 años es mucho, pero 5 años. Porque la Biblia nos deja así como que Ana, como hijo, hasta que deje de mamar. Entonces de ella haber dicho: mientras mame no tengo que entregarlo. Y como que lo detuvo mucho más tiempo de lo normal. Pero digamos 5 años. Era un niño que ni siquiera se podía valer por sí solo. Y entonces lo lleva. Y yo no sé qué pasó con Elí. No sé qué pasó, pero Elí lo dejó de plano, que como mira dónde te dormís, ¿verdad? Ahí miras dónde te acostás, ahí hay bancas, ahí hay sillas, ahí miras qué haces. El sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año al lugar santísimo. ¿Cómo este niño se arrastraba? Porque yo digo que se metía así puro ratoncito, ¿va? Debajo de las cortinas. Esas cortinas eran tan pesadas, hermano. Esas cortinas no es como las cortinas de nuestra casa, que el aire las mueve. No, esas cortinas eran gruesas, tenían más o menos 10 centímetros de grosor cada cortina. Entonces eran pesadas y no tenían ninguna abertura. Entonces se supone, porque la Biblia no nos deja claro, se supone que el sumo sacerdote tenía que meterse por debajo. Quiere decir que Samuelito, ese niño, se metía debajo y dormía junto al arca. Dios se lo permitió, porque cualquiera que entraba a ese lugar moría. Pero entonces, ¿por qué Dios se lo permitió a un niño? Y entonces dice la palabra, si quieren, no lo tengo en pantalla, pero podemos irnos a Samuel capítulo, vamos a ver, Samuel capítulo 2, verso 26. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. El niño. Y si nos vamos al capítulo 3, verso 1, aquí le cambian de niño a joven. Pero si ustedes buscan la palabra original ahí de joven, la palabra que usa ahí es la palabra Nahar. Y Nahar es un infante, es un niño antes de la adolescencia.
Quiere decir que Samuel no tenía 12 años. Era menor de 12 años, porque Nahar era de menos, digamos, de 11 años para atrás. ¿Cuántos años tenía? A saber, pero dice ahí, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Un niño sirviendo. ¿Saben qué? Dice ahí, vamos a ver. Y el joven Samuel servía. En otras versiones dice ministraba. Entonces él estaba haciendo el oficio sacerdotal, pero era un niño. Era un niño, y cualquiera decía, pero ¿cómo dejan que ese mocoso sirva en el altar? Pero a ese que le podrían decir mocoso tenía mejor santidad que los hijos de Elí. Entonces, mis hermanos, no es cuestión de cuando sea viejo voy a servir, cuando me sienta maduro, es que ahorita no tengo edad para eso. No, hermano, para el Señor no hay edad. Cuando Él llama a alguien a servir, Él lo capacita. Entonces Él nos prepara. Es que yo quisiera predicar, pero no puedo. No digas no puedo. Así le va a decir el Señor a Jeremías. No digas no puedo, porque a donde yo te envíe, ahí irás. Entonces, miren, la edad no importa. Vemos a un José sirviendo, vemos a Timoteo, vemos a varios personajes, porque Dios está interesado en usarnos a cada uno de nosotros. Entonces, Efesios capítulo 2, verso 10 dice: porque somos hechura suya. Él nos hizo. Y eso también dice Salmo: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y ahí está el propósito, por qué Dios nos creó. O sea, ¿quieres saber por qué existes? Ahí, eso dice, creados en Cristo Jesús. O sea, fuiste hecho, fuiste creado para hacer buenas obras. Entonces, eso es lo que confunden en otros lados. Dice, no, es que yo hago buenas obras para salvarme, y yo me voy a salvar porque hago buenas obras. Nosotros tenemos bien claro que no somos salvos por buenas obras. Nosotros ya somos salvos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces el Señor dice: yo ya los salvé, ahora hagan buenas obras, ahora vivan como hijos de Dios. Entonces ahí fuimos creados, fuimos hechos, fuimos enviados a esta tierra. Fuimos enviados donde nacimos, con la familia que estamos. El Señor nos envió a esa familia. El Señor nos envió a formar una familia para los que ya tenemos familia. El Señor nos dio a los hijos que tenemos. Entonces no es que yo porque metí la pata, por eso tengo estos hijos. No. El Señor nos lo mandó a nosotros. El Señor nos dio esos hijos porque son herencia de Él. Entonces, pero entonces nos lo dio. Y nosotros tenemos que prepararlos. Pero bueno, aquí fuimos creados para hacer buenas obras. Y entonces aquí, esta frase que dice ahí, las cuales Dios preparó de antemano, quiere decir, dejemos claro esto: antes de nacer, nosotros ya existíamos. Antes de venir a la tierra, antes de ser formados, de ser engendrados en el vientre de nuestra madre, nosotros ya existíamos. Eso lo dice Job. Nosotros ya existíamos. ¿Dónde estábamos? Éramos espíritus. Estábamos allá con el Padre. Allá el Padre nos enseñó y allá estuvimos con Él. Entonces, cuando llegó el tiempo de que nos engendraran aquí en la tierra, el Señor dice, nos mandó de allá y nos trajo. Pero antes de enviarnos, antes de que papá y mamá decidieran tener un hijo, o que
según ellos cometieron un error y por eso estamos aquí, ¿va? Antes de que nos engendraran, mucho antes de eso, el Señor ya tenía un listado de todas las buenas obras que nosotros teníamos que venir a hacer. Entonces, la pregunta es, ¿cómo voy con mi listado? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Será que estoy haciendo las obras que Dios me mandó a hacer? ¿O estoy haciendo las obras del vecino? O sea, esto nos deja bien claro. Tenemos un itinerario, si quieren verlo así. Tenemos ahí marcado cada obra que tenemos que hacer cada día. Quizá van a haber algunas obras que nos van a llevar meses, años. Otras obras que simplemente tenemos que darle un vaso de agua al necesitado en un ratito, ¿no? Pero entonces tenemos ahí un listado. Cada uno de nosotros viene marcado, viene con una etiqueta. El Señor nos puso una etiqueta y nos puso ahí en esa etiqueta todo lo que tenemos que hacer. Entonces por eso el apóstol Pablo dice: he terminado la carrera. ¿Qué estaba diciendo? Ya completé mi listado. Ya completé mi listado. Lo que el Señor me mandó a hacer, ya lo hice todo. Pero entonces nosotros tenemos que aprender, tenemos que descubrir, tenemos que preguntarle al Señor: Señor, ¿qué me mandaste a hacer a esta tierra? ¿Qué me mandaste a hacer, Señor, a la Aguilar Hernández? Otra pregunta: Señor, yo quiero saber qué me mandaste a hacer a Veracasamá. ¿Qué te mandó a hacer el Señor? Y la pregunta es: ¿estás haciendo eso? Porque, hermanos, Dios preparó de antemano, dice, para que anduviésemos en ellas. Entonces miren, es como que yo diga, hermanos, me voy a meter a estudiar, a practicar, a aprender a tocar el teclado, porque yo quiero hacerlo. Y si me esfuerzo, lo puedo lograr, aunque no digan amén. Si me esfuerzo, lo puedo lograr, hermanos. Pero la pregunta es: ¿el Señor me mandó a tocar el teclado? No. Muchas veces nosotros, ¿saben por qué nos metemos a hacer cosas que no nos mandaron a hacer? Porque vemos que otro lo hace bonito, y entonces yo también quiero. Es igualito aquello que alguien abre el garaje de su casa y pone ahí paca. Y entonces los vecinos que viven cerca o la gente que pasa por ahí se da cuenta y dice: ya viste que don Moncho abrió una paca en su casa. ¿Y cuál hace la gente para comprar? Y entonces dice: sí, pongamos nosotros una. Y ponen también su paca, y la gente no les llega a comprar, porque no fueron para eso. Entonces queremos hacer lo que hacen los demás, porque vemos que al otro le va bien, le va bonito. Es que como canta de bonito, yo tengo que cantar igual. No, hermanos, si el Señor a mí pues no me mandó a cantar. Por más que luche, yo siempre voy corriendo. Y entonces se va a quejar el de teclado: ay, ¿por qué pone a cantar al pastor? Se adelanta, van a decir. Y yo voy a decir: ¿por qué pusieron al del teclado tan lento que toca? Va a decir yo, ¿eh? Entonces no. Por eso Pablo también dice de otra forma: he peleado la buena batalla. O sea, he peleado la batalla que a mí me toca, no la batalla de otro. Entonces, la buena batalla siempre va a ser la que yo tengo que pelear.
Eso lo podemos ver. ¿Han visto ustedes esas películas donde ya está programada una pelea? Digamos, dos boxeadores, Rocky Balboa y no sé quién más, ¿verdad? Y el otro dice: voy a ir a fastidiarlo para que, digamos, van a pelear este fin de semana, mañana, y viernes en la noche lo empieza a fastidiar para que se peleen en la calle y quedan descalificados. Entonces, la buena batalla es el día y la hora y en el lugar indicado. Pero muchas veces se ponen a pelear antes de la hora, fuera del lugar, la batalla que no les corresponde. Entonces Pablo dice: yo he peleado, pero la batalla que me tocaba. Que solo con este verso, hermanos, ¿cuáles son las buenas obras que tú tienes que hacer? ¿Cuáles son esas buenas obras que tú tienes que hacer? Es el listado tuyo, no es el mismo del que tienes a la par. Dile mejor: no me estés robando mis buenas obras. Porque no, hermano, no podemos estar haciendo, yo voy a hacer lo que, aparte es cuando dice: bueno, este grupo, todos juntos vamos a hacer esto, ahí ya, colectivo. Entonces ya como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Esa es otra cosa. Ahí ya entra mi responsabilidad como pastor. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Yo como vi que la iglesia de aquel lado hizo una actividad y le fue bonito, y ¡ala, qué bonita se miraba esa actividad! Yo voy a hacer otra igual. Eso es para ellos, no es para nosotros. Entonces, como iglesia, tenemos que preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres que hagamos nosotros? Una de las cosas que el Señor dejó bien claro: por tanto, id y haced discípulos. Entonces tenemos que predicar el evangelio. Como iglesia lo tenemos que hacer. Esa es la misión de la iglesia. La misión principal: predicar su palabra, predicar su palabra, llevar el evangelio a la gente que no lo conoce. Pero entonces, mis hermanos, primer punto: cada uno de nosotros tiene un listado para hacer sus buenas obras, y ya nosotros tenemos que caminar en ellas. Entonces, Dios tiene un propósito para nuestra vida. Nos corresponde a nosotros averiguar cuál es el propósito de Dios para mi vida. Eso es importantísimo, tener bien claro qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y entonces, cuando hablamos de propósitos, cuando hablamos de funciones y todo eso, entonces los propósitos de Dios, ¿cómo se van a cumplir? El Señor nos dio dones. Entonces, miren, el apóstol Pablo sí nos deja libertad, y él dice, bueno, que debemos anhelar los mejores dones. Sobre todo dice que profeticéis. Entonces, profetizar es uno de los mejores dones. Eso sí lo podemos anhelar, o lo debemos de anhelar. Pero no es cuestión: ay, Señor, yo quiero profetizar, pero Señor, yo quiero profetizar igualito que Jamie. No, eso es para ella. El Señor me va a dar a mí el don. Si me da a mí el don de profetizar, va a ser uno específico para mí. Por eso ustedes han visto a gente que profetiza cantando. Esa es la forma de profetizar que Dios le dio. Ahora, si lo copió de otro lado, ya se salió del lugar. Y lo podemos ver en la Biblia. Tendríamos que analizar varias profecías, ¿verdad? ¿Cómo profetizaban? ¿Cómo profetizó Isaías cuando le fue a dar la profecía a Ezequías? Le llevó la palabra idéntica como Dios se la dio. Así dice el Señor: ordena tu casa, porque de cierto morirás. No vivirás, sino que morirás. Se dio la vuelta y se fue. Nada más. Y el otro:
chillando, se volteó a la pared, al rincón de la cama y empieza a llorar y todo. Y Isaías se fue. Entonces, así profetizó Isaías. ¿Cómo le profetizó Natán a David? No le digo, así dice el Señor, has pecado. No. ¿Cómo le dijo? Había un hombre, y le empieza a contar una historia. Y David se quedó, y ni había terminado de profetizar, y David ya estaba enfurecido, ya estaba bravo. Y entonces dice, ese hombre debe morir. Y se le voltea a Natán y le dice, ese hombre eres tú. O sea, cada uno tiene su forma diferente. No copiemos lo de los demás. No copiemos. Pero entonces el Señor nos dio dones. ¿Cuántos dones hay? Pilas, ¿cuántos dones hay? 18. Gracias. Porque muchos lo confunden con el fruto. ¿Cuántos frutos hay? 12. 12 frutos, 18 dones. Entonces tenemos 18 dones para, hermanos, para gozarnos, para deleitarnos. Y no creamos que los dones son para nosotros. El Señor nos lo da para edificar a la iglesia. Entonces tenemos, cuando dice que cada uno de nosotros debe de conocer cuál es su propósito, cuál es el propósito de Dios para su vida. Entonces empecemos por reconocer qué dones nos ha dado Dios. Tú ya sabes cuál es tu don. Tú ya sabes cuál es tu don. La hermana dice, ay sí, pero ya no lo aguanto, dice. No estoy hablando de ese don. Averigüemos cuál es nuestro don. Y entonces ya sé cuál es mi don. Si mi don es enseñar, tengo que estar buscando gente. Mira, ya entendiste qué dice este verso. No, fíjate que no lo entiendo. Te lo voy a explicar. Porque es su don. Entonces averigüemos qué don tenemos. Los dones tienen que ver con nuestro espíritu. O sea, somos cuerpo, alma y espíritu. Los dones están en nuestro espíritu. Los talentos, si ven alguno ahí que es pura tortuga, ese talento no, ¿verdad? Tenemos talentos. Los talentos pertenecen al alma. Las cualidades pertenecen al cuerpo. Entonces debemos de tener bien claro cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos y qué cualidades tengo. Cuando yo descubro eso, voy a funcionar en eso. Trabajemos eso, hermanos, para poder estar en el lugar que Dios quiere que estemos. Pero eso, miren, como hoy es familia y me estoy enfocando mucho en la iglesia, en la casa cada uno tiene sus propios talentos, cada uno tiene sus cualidades, y cada uno tiene que, en la casa, ayudémonos unos a otros. Para decir, mira, vos tenés tal talento, vos tenés tal don. Ayudémonos. Y entonces los dones que tenemos, ayudemos para edificar a nuestra familia. Miren, entonces hablando de, uno dice, pero es que yo no puedo, pero es que yo todavía no he crecido, no he madurado espiritualmente, espiritualmente todavía soy un niño. No, hermanos, cada uno. Claro, la palabra nos dice, no pongas a un neófito, no lo pongas como
anciano, no lo pongas como diácono, no lo pongas a enseñar la palabra. Un neófito es aquel que todavía no sabe. Pero eso no significa que no puede servir. Entonces, está empezando. Que empiece abajo, ¿verdad? Y así va a ir creciendo, pero que conforme vaya creciendo, va creciendo, como decía, va creciendo en gracia, va creciendo físicamente, va creciendo espiritualmente, va conociendo más, pero la gracia de Dios se va desarrollando en él. Entonces tenemos que poner a servir a cada uno. Entonces dice aquí de Jeremías, cuando Dios le habla a Jeremías 1:5, dice: antes que yo te formara en el seno materno. Y aquí es lo que yo les decía: antes de que el Señor nos enviara, Él ya nos había programado a nosotros qué cosas nos correspondía hacer aquí en la tierra. Y está la prueba. Dice: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. ¿Cómo lo conoció si no existía? Claro que sí, existía ahí arriba, en espíritu. Y antes que nacieras, te consagré. Entonces, ni había nacido, pero Dios ya había dicho: a este lo voy a separar, lo voy a apartar para que sea profeta. Entonces, por eso, antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces, ni había nacido, ni había sido formado en el vientre, y Dios ya lo conocía. Dios ya le había puesto el ojo y dice: a este lo voy a mandar a la tierra. ¿Alguien se recuerda de qué ciudad era Jeremías? ¿Cómo se llamaba esa ciudad? No era Anatot. Me interesa el nombre de la ciudad, está en el capítulo 1. Veámoslo. Es que Anatot, ¿verdad? Pero quiero leerles aquí. Vamos a ver. Dice Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en Anatot, en la tierra de Benjamín. ¿Qué importancia tiene eso de que sea de Anatot? Es que había una tierra exclusiva para los levitas, para los sacerdotes. Bueno, los levitas allá tienen que estar en tal lugar. Y a Jeremías, que era sacerdote, le dijeron: a Jeremías mandémoslo a Anatot. Lo que dijeron ahí es: Jeremías nunca más va a ministrar como sacerdote. Expulsémoslo de la tierra de los sacerdotes y enviémoslo a Anatot. Allá están los sacerdotes que ya no sirven. Entonces es como decir: Jeremías fue desterrado de su sacerdocio. Lo quitaron del sacerdocio. Este no sirve. Y lo mandaron allá. Y viene Dios. Y Dios dice: voy a ir a traer uno de allá, de los que ya la gente dice que no sirve, de los desechados. Es lo que dice la palabra, ¿va? De lo vil, de lo menospreciado. Nos escogió Dios, de ahí nos sacó. Aquí hay uno. Entonces lo va a sacar. Y entonces dice el verso 3: también vino a él la palabra en los días de Joacim, hijo de Josías. Vamos a ver. Aquí está, en el verso 5 fue lo que leímos ahí en la pantalla. Dice: antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes
porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar y para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Entonces, mis hermanos, el Señor, y él tenía razón en decir, tenía miedo, como cualquier niño. Mira, anda a hablarle acá al Señor y decirle tal cosa. Ay, no, me da miedo. O sea, a veces, hermanos, a veces hay esposos, anda a decirle al vecino que deje de estar pasando el agua sucia de su lavadora para nuestro patio. Ay, anda a decirle: vos, que me da miedo. Y manda a la mujer, va. Pero el niño, y entonces el Señor le dice: no digas que soy un niño, porque tu edad no tiene nada que ver, porque yo te estoy mandando y yo voy a estar contigo. Y vieron, el Señor dice, tocó su boca. Entonces no digas: yo no puedo ir a predicar, yo no puedo ir a evangelizar, yo no puedo hablar de la palabra del Señor porque yo no sé. Solo dile: Señor, pon tus palabras en mi boca. Y entonces nuestro Señor Jesucristo dice después: abre tu boca, que yo la llenaré. Y después se lo vuelve a decir a los discípulos y les dice: no, ¿cómo dice ese verso? No tengas o algo así como que no te preocupes por qué vas a decir, porque yo pondré mis palabras en tu boca. Entonces el Señor cumple su palabra, así como lo hizo con Jeremías, así lo va a hacer con nosotros. Ah, es que yo no sé hablar, es que me da miedo. Ni qué miedo. ¿Qué dice Hechos 1:8? De memoria debería de sabérselo, ya porque yo me lo sé, ¿va? ¿Qué dice Hechos? Sí, es Hechos 1:8, ¿va? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese verso lo dijo la pastora el domingo. Sí, ¿verdad? ¿Alguien lo recuerda? ¿O no fue aquí? Fue en Santa Mandapio. Es que la pastora dio su rema muy bonito ahí. Ese verso dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después, ¿qué dice? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La pregunta de examen: ¿para qué recibimos el Espíritu Santo? Ese verso lo dice. ¿Para qué nos dio el Señor el Espíritu Santo? Para tener poder de predicar su palabra. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. ¿Por qué no le pasan un micrófono a la pastora y que nos diga su rema? O se lo robo, ¿eh? Porque después de eso, ¿qué pasó? El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Ahí sí que, estando en ayuno, el Señor en su amor y su misericordia se muestra, ¿verdad? Como yo digo, uno se aprende los versículos, inclusive hasta los decimos muchas veces de memoria, pero como el Señor, Él es bueno, Él nos habla de una y de muchas maneras. Precisamente me hablaba en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, ¿verdad? Pero dice desde el versículo 4, dice: y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre,
la cual les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Versículo 6: entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Y el versículo 8 que el pastor acaba de decir: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Pero el versículo 9 es el que habló a mi corazón, mis amados hermanos, y dice: después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Entonces, muchas veces decimos: es la gran comisión, y así lo miraba yo, pero en ese momento me quebranté, mis amados hermanos, porque digo yo, fueron las últimas palabras del Señor, fueron sus últimas palabras antes de que Él desapareciera en esa nube y dejaran de verlo aquellos que se mantuvieron tan cerca de Él. Y es lo que compartía el pastor, ¿verdad? Él nos dejó esos dones, nos dejó el poder del Espíritu Santo, pero para que nosotros llevemos esa palabra bendita de Él, para que llevemos esperanza a aquellos, mis amados hermanos, pero lo especifica bien, dice: primero a los nuestros. Hay tantos familiares nuestros que no conocen del Señor. Hay tantos que conocieron y se alejaron. Hay tantos que estuvieron sirviendo y ahora están en el mundo, mis amados hermanos. Y entonces tenemos que llevar esa palabra de salvación, pedirle al Señor las estrategias de lo que enseñaba el pastor ahorita. ¿Cuál es ahí sí que mi propósito? ¿Cómo el Señor va a usar ese propósito en mí? ¿Qué palabras diré? Que no nos preocupemos, porque Jeremías lo decía, el Señor se lo decía a Jeremías: Él va a poner esas palabras benditas, porque no somos nosotros, es Él usándonos, mis amados hermanos. Así que eso fue lo que el Señor me mostró, y tal vez sea algo pequeño, pero para mí era y es algo tan hermoso, tan precioso, donde el Señor nos está hablando a que en este tiempo, mis amados hermanos, no nos callemos, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Las últimas palabras de Jesús: les voy a mandar el Espíritu Santo para que tengan poder para predicar de las buenas nuevas. Gloria a Dios. Entonces ya hablamos de Jeremías, ahora de Salomón. Salomón es otro muchacho, y yo digo, uno tal vez tenía 20 años, y viene el Señor y dice: tú vas a ser rey de Israel. Y Salomón dice: Señor, bueno, el Señor le aparece en un sueño, le dice: pide lo que quieras que yo te lo daré. Y Salomón dice: Señor, tú sabes que yo soy solo un muchacho, tu pueblo es numeroso, dame sabiduría para gobernarlo. Entonces podemos decir: es que yo no sé. Pidámosle al Señor. Dice Santiago: ¿hay alguno entre vosotros falto de sabiduría? Pídala a Dios. ¿Se recuerdan qué es lo que sigue después? ¿Cómo dice que Dios nos va a dar la sabiduría? Porque ahí Santiago dice: pídala a Dios. ¿Y qué más dice? Y Él nos la dará abundantemente, no por poquitos. No, hoy no tengo ganas de darte sabiduría. Si la pedimos, Él nos la dará, y nos la va a dar abundantemente. Entonces dice, primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 7: y ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho.
no sé cómo salir ni entrar. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Y el Señor se lo concedió. Josué, otro joven, había tenido un líder, Moisés, y se muere Moisés, y entonces le cae la chibolita a Josué. Hermanos, todo el pueblo estaba acostumbrado a ver a un gran líder, y que de repente ese gran líder se murió, y ahora, ay Dios, Josué. Y no es cuestión de ya llegamos aquí nos quedamos, no, hay que entrar y conquistar la tierra. Pero le dicen a Josué en 1:8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces, esta es la clave, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Entonces, tampoco es, yo no sé hacer nada, pero que Dios me ayude. No te apartes de la palabra. No solo la tienes que leer, tienes que meditar. Y entonces el Señor nos va a dar el éxito. Entonces, ya para ir terminando, según yo, ¿verdad?, el tiempo se me está terminando. Los que logran cumplir el propósito de Dios en su vida, lo alcanzan, lo logran por dos razones. Número uno, ponen a Dios como el primer lugar en su vida. ¿Quieres alcanzar los propósitos de Dios para tu vida? Pon a Dios en primer lugar. Que Dios sea el primer lugar en tu vida. Y número dos, perseguir ese sueño. Entonces, primero, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Ya sabes cuál es. Muy bien. Que Dios siempre tenga el primer lugar en tu vida. Y como ya conoces cuál es tu propósito, sigue a eso, sigue eso. Sigue eso. Lo que decía Pablo, puesto los ojos en Cristo Jesús. Él dice, yo no he alcanzado la meta todavía me falta, pero una cosa hago, prosigo hacia la meta. Prosigo hacia la meta, no mirando atrás. Porque si miramos atrás, ay Dios, le fallé ahí al Señor, no hice bien las cosas, no, de plano que mejor aquí me quedo. No, eso ya pasó. Cometiste errores, se quedaron en el pasado. Una cosa hago, prosigo hacia la meta. Prosigo hacia la meta. Entonces, dos cositas, hermanos, dos cositas tan pequeñas, pero muy importantes. No quites a Dios del primer lugar de tu vida y persigue eso. Entonces eso lo vemos aquí, por ejemplo, David tenía bien definido cuál era su propósito. Ahí Salmos 17:15 dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Eso es lo que quería David. En cuanto a mí, yo te voy a ver tu rostro, te voy a ver. ¿Qué le estaba diciendo? Te voy a ver personalmente. Y entonces dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Qué significa eso de estaré satisfecho? Hermano, mire, yo quiero, mi meta es verte cara a cara. Pero después dice, estaré satisfecho. ¿Por qué dice eso? ¿Sabe qué dice? No me voy a quedar tranquilo. No me voy a sentir completo. No voy a sentir satisfacción. No voy a descansar hasta que despierte a tu semejanza. O sea, ya sé qué es lo que quiero. No me voy a ir a dormir
no me voy a cruzar de brazos, no voy a estar tranquilo, no voy a descansar, no voy a dejar de perseguir hasta que lo logre. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Conoces cuál es tu propósito? No te quedes satisfecho hasta que lo alcances. Bueno, alguien que no está satisfecho es: no, pero es que me falta, lo tengo que hacer. No, pero vení a descansar un rato. No, es que todavía me falta. No está satisfecho. Su satisfacción es alcanzarlo. ¿Les ha pasado alguna vez que ustedes quieren hacer algo y de repente dicen: ya está servida la comida, ahorita llego, solo termino aquí? Es como que me digan a mí: ya son a las 8:40. Sí, ahorita, solo espérenme que termine. Ese es mi propósito, ¿verdad? Otro ejemplo de David. Dice el Salmo 27:4: una cosa he pedido al Señor. O sea, eso era lo que él quería, ¿va? Entonces se lo pidió al Señor. Y después dice: y esa buscaré. Muchas veces decimos: Señor, ayúdame en mis estudios, Señor, ayúdame, yo quiero graduarme, y este año yo quiero salir bien. Y ya se lo pedí al Señor, ahora que el Señor me ayude. Y dejan tareas: ay, hoy no quiero, no tengo ganas de hacer la tarea, ay, tal vez paso. No hace la tarea, no se pone a estudiar. Entonces no se trata solo de pedirle al Señor. Bien decían las abuelitas, ¿va? Orando y con el mazo dando. Una cosa he pedido al Señor, y eso voy a buscarlo. Y entonces ahí el propósito de él era que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. ¿Qué quería David? Estar en la casa de Dios y quedarse admirando al Señor, contemplar su hermosura. Es bonito, ¿eh? Asaf, otro salmista. Asaf, un adorador. Asaf buscaba la fortaleza en Dios. Salmo 73:25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. O sea, el que me puede fortalecer es Dios. Entonces no me interesa nada más, solo Él. La cosa es alcanzar mi propósito. Y entonces sigue diciendo: mi carne y mi corazón pueden desfallecer. O sea, me puedo cansar, puede ser que ya no aguante, pero sé que Dios me fortalece. Él es mi porción para siempre. Gloria a Dios, mis hermanos. Daniel, un joven bien definido. Daniel 1:8, se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino. Y entonces Daniel dice: yo prefiero, yo voy a buscar mi santidad delante de Dios. Y entonces llega al palacio y ahí le ofrecen cosas bonitas, manjares, le ofrecen buenos vinos, pero él dice: no, a mí me interesa la santidad, no quiero eso. Son deleites para la carne, yo quiero agradar a mi Dios. Eso busquemos, mis hermanos. 1 minuto me queda, más el que me robo, cabal. A Timoteo le exhortan y dice, 1 Timoteo 4:12: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Ay, Dios, estás puro patojo, no podés. No permitas eso. Antes sé ejemplo de los creyentes. Miren, no está diciendo que sea ejemplo del mundo, sé ejemplo aquí. De los que menosprecian tu talento, tu don, tus cualidades. No dejen que te digan: ay, no podés porque sos patojo. Dice: antes bien, sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. 5 cosas. 5 cosas en las que tenemos que ser ejemplo para los viejitos.
Algunos dirán, tenemos, ¿verdad? ¿Y por qué yo tengo que seguir siendo ejemplo también? Bueno, unas preguntas. ¿Cómo crees que te ve Dios? ¿Cómo te ve Dios a ti? ¿Será que Dios te ve como tú te ves? Ay, es que yo no puedo, es que me da pena, es que no sé hablar, es que soy chaparro. ¿Cómo te ve Dios a ti? Y la otra pregunta que venía era, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Cumplías tus metas? Ay, Dios, pastor, de aquí a 5 años voy a estar más viejo, más gorda, pastor. Ay, Dios mío. ¿Conoces tus talentos y tus dones? ¿Ya sabes cómo usarlos? Y la pregunta del día, ¿qué metas tienes para tu vida? ¿Qué quieres para ti? ¿O no quieres nada? Ay, pastor, yo no tengo ninguna meta, no tengo ningún plan. Ay, Dios mío. El que anda así es un muerto caminando. Perdón, hermanos, pero si no hay metas, ya morimos. Ahora, todo lo que tú piensas de ti mismo, tus metas que tienes, ¿crees que es lo mismo que Dios quiere para ti? O puedes decir, yo soy el propósito de Dios. Yo soy el propósito de Dios. Cierro con este verso, Job 42:2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. ¿Lo sabemos, sí o no? ¿Seguros? Y lo vivimos. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. El propósito que Dios puso en tu vida, esa etiqueta que Dios te puso a ti cuando te envió, esa etiqueta se va a cumplir al pie de la letra. De ti depende cuánto tiempo tardas. De ti depende cómo. Dios te fijó una meta. Ay, digamos, estoy aquí, mi meta es llegar allá. Yo decido cómo hago para llegar allá. Pero de que llego, llego. Entonces mucha gente se la pasa dando vueltas. Miren, ejemplo clásico. Dios le dice a Moisés, saca a mi pueblo de Egipto y los vas a llevar a la tierra prometida. ¿Cuántos días se tardaban en llegar allá? ¿Alguien se recuerda cuántos días tardaban en llegar de ahí hasta la tierra prometida? Días, no años. 11 días. 11 días para llegar allá. Y el pueblo tardó 40 años dando vueltas, cansados de tantas vueltas estar dando. Se murieron todos los que no tenían fe. Pero de todos modos llegaron. Entonces tenemos metas, tenemos propósitos, porque ya el Señor nos lo puso, porque ya el Señor nos marcó. De nosotros depende si nos ponemos las pilas para llegar en 11 días o tardamos 40 años en llegar. Otro ejemplo clásico, Sansón. Sansón tenía un número determinado de filisteos que tenía que matar, pero el primero se asoció con ellos. Buscó mujer filistea y se estuvo ahí con ellos y perdió tiempo. Se metió a hacer otras cosas, le sacaron los ojos, se burlaron de él. Pero en el último día de su vida
Le dice a un niño: llévame a donde están las dos columnas principales. ¡Ya! Y se viene eso, y murieron todos los que tenían que morir, murieron todos los que él tenía que matar. Entonces, ¿cómo queremos cumplir nuestro propósito? Los propósitos de Dios no pueden ser estorbados, se van a cumplir, pero de nosotros depende. Si podemos decir como Pablo: he terminado la carrera y me está guardada la corona. Inclina tu rostro. Papito amado que estás en los cielos, Señor, aquí estamos, Padre amado, estudiando tu palabra, conociendo que cada uno de nosotros tenía un propósito que tú pusiste en nosotros, que hay un listado de buenas obras que nosotros tenemos que hacer cada día. Ayúdanos, Señor, a cumplir cada cosa, a caminar en base a ese propósito que tú has puesto en nuestra vida, a descubrirlo primeramente, a darte a ti el primer lugar en nuestra vida y a perseguir ese propósito, Señor, hasta lograrlo. Que seamos, Señor, así como dijo el salmista: no me voy a quedar tranquilo hasta haber logrado, hasta haber alcanzado lo que tú me enviaste a hacer, Señor. Que tu Espíritu Santo ministre a cada uno de mis hermanos. Que tu Espíritu Santo ministre a cada familia, sellando esta palabra en nuestros corazones, Señor. Sella esa palabra, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén.